Día 329 de nuestro reto Lee la Biblia este año. El amor, la unidad y el Espíritu Santo. El padre Raniero Cantalamessa es un fraile franciscano. En 1977 el Vaticano lo envió para ser observador en una conferencia en Kansas City, Estados Unidos, donde había 20.000 católicos y otros 20.000 cristianos. En el último día de la conferencia, después de que alguien hablara de la tragedia de todas las divisiones en el cuerpo de Cristo, la iglesia, 40.000 personas se arrodillaron en señal de arrepentimiento. Al levantar la mirada, el padre Raniero vio las palabras: Jesús es el Señor, en un letrero grande de neón que se alzaba en aquel lugar. El padre describe cómo vislumbró en ese momento lo que significa la unidad cristiana. 40.000 personas arrodilladas en arrepentimiento bajo el señorío de Jesús. Le pidió a un protestante laico que orara por él para experimentar más del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llenó. Experimentó el amor de Dios por él de una manera nueva. Se encontró a sí mismo hablando de cierta forma como hablar en lenguas. La Biblia cobró vida de una manera nueva. Recibió un nuevo ministerio. En 1980 fue invitado por el Papa Juan Pablo II para ser el predicador de la Casa Pontificia. Y esto es lo que ha hecho durante los últimos 36 años. 3 temas dominan su notable ministerio: la unidad, el amor y el Espíritu Santo. Son distintos, pero están estrechamente relacionados. Salmos 133, versículos 1 al 3. La bienaventuranza del amor fraternal, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Salmo 133 está hablando acerca de vivir juntos en unidad. Dios bendice la unidad. Lo he visto una y otra vez. Bendice la unidad en el matrimonio, las familias, los equipos, las comunidades, las naciones y en la iglesia. Cuando los cristianos de diferentes iglesias, tradiciones y denominaciones se reúnen en unidad, allá enviará el Señor bendición. El salmista escribe: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Un proverbio dice: cuando las cosas débiles se unen, se hacen fuertes. Lo mismo ocurre con las personas. Los débiles unidos se vuelven fuertes. El salmista describe esta unidad como el buen aceite, usando una imagen de Levítico. Es como el rocío de Hermón. Salmo 133:3. El monte Hermón es un área extensa que por lo general está cubierto de nieve. Se eleva a 2.800 metros, 9.100 pies, sobre el nivel del mar. Se cree que su rocío mantiene toda la tierra fresca. Estas imágenes de aceite y rocío son imágenes de bendición. Donde hay unidad, el Señor concede bendición. Señor, gracias por haber bendecido tanto la unidad. Oro para que haya unidad en nuestra iglesia y entre las iglesias alrededor del mundo. 1 Pedro 4. Buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4 está hablando también acerca de ámense los unos a los otros profundamente. Ámense los unos a los otros profundamente, escribe el apóstol Pedro. La palabra griega usada para profundamente es la palabra usada para un caballo al galope completo. Significa con toda extensión y a veces se traduce como fervientemente. En palabras de la versión clásica de Amplified Bible, este tipo de amor cubre una multitud de pecados, perdona e ignora las ofensas de los demás. El amor perdona las faltas en los demás porque conoce la gracia amorosa e indulgente de Dios en tu propia vida. Esto es clave para mantener buenas relaciones y evitar discutir con los demás con demasiada facilidad. Sabes por tu propia vida cuánto te ama Dios y cómo ha perdonado tus pecados. Debes estar dispuesto a pasar por alto las ofensas y pecados de los demás. Esto no significa que el pecado no importe. Al contrario, Pedro nos insta a romper con el pecado, romper con la vieja vida de malos deseos humanos y vivir según la voluntad de Dios. Recuerdo bien la reacción de algunos de mis amigos cuando me encontré con Jesús. Se sorprendieron por el cambio y pensaron que aquello era extraño. Pedro escribe, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Estás llamado a vivir de otra manera. Mantente sobrio y con la mente despejada para poder orar. Sobre todo, ama, practica la hospitalidad y usa tus dones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Como el apóstol Pablo, Pedro enmarca el uso de los dones del Espíritu Santo en el contexto del amor. Ver también 1 Corintios 12:14. El propósito de los dones es amar. Incluso si amas fervientemente, ese amor no siempre será devuelto. Espera la oposición y no te dejes sorprender por ella. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Este es un tipo de sufrimiento al que todos los cristianos estamos llamados. El sufrimiento es parte del proceso de purificación. Dios usa el sufrimiento para refinarte y liberarte del pecado en tu vida. Los insultos son en realidad una bendición. Si eres insultado por causa de Cristo, cuéntate como un bendecido. Es el Espíritu de Dios y su gloria en ti lo que hizo que los demás lo notaran. Aunque ser insultado es doloroso, toda crítica es una bendición. Sí, es verdad, es una bendición, porque puedes aprender de ella. Si no es verdad y los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Es un honor tan grande estar asociado con Jesús que incluso compartir sus sufrimientos es una bendición. Como quiera que sea, una vez lo entiendas, vas a ser capaz de ver todas las críticas como una bendición. A veces sufrimos por nuestro propio pecado, pero el sufrimiento por ser cristiano no es causa de vergüenza, es motivo de regocijo y alabanza a Dios. Este no debería descorazonarte, sino seguir animándote haciendo lo que es bueno. De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Martin Luther King afirmó, he decidido continuar con el amor. El odio es una carga demasiado grande que soportar. Señor, ayúdanos a ser una comunidad que se ama profundamente y donde el amor cubre una multitud de pecados.
Ezequiel 47. Las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especias serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda la clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Límites y repartición de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad. Entre las 12 tribus de Israel, José tendrá 2 partes, y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alce mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad, y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino del Etlón, viniendo a Sedad, Amad, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amad, Azar Aticón, que es el límite de Aurán, y será el límite del norte desde el mar hasta Azar Enán, en el límite de Damasco al norte, y al límite de Amad al lado del norte. Del lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco y de Galaad y de la tierra de Israel, al Jordán, esto mediréis del límite hasta el mar oriental. Del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional al sur. Del lado del occidente, el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amad. Este será el lado occidental. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros. Y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel, echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 48. Estos son los nombres de las tribus: desde el extremo norte por la vía de Etlón, viniendo a Amat, Azar Enán, en los confines de Damasco al norte, hacia Amat, tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental. Junto a la frontera de Dan, es desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrán Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí otra. Junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud, como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud 25,000 cañas y 10,000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25,000 cañas al norte y de 10,000 de anchura al occidente.
y de 10.000 de ancho al oriente, y de 25.000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de los levitas. Y la de los levitas al lado de los límites de la de los sacerdotes será de 25.000 cañas de longitud y de 10.000 de anchura. Toda la longitud de 25.000 y la anchura de 10.000. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las 5.000 cañas de anchura que quedan de las 25.000 serán profanas, para la ciudad, para habitación y para ejido. Y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas: al lado del norte 4.500 cañas, al lado del sur 4.500, al lado del oriente 4.500 y al lado del occidente 4.500. Y el ejido de la ciudad será el norte de 250 cañas, al sur de 250, al oriente de 250 y de 250 al occidente. Y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10.000 cañas al oriente y 10.000 al occidente, que será lo que quedará de la porción santa, será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirven a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25.000 cañas por 25.000 en cuadros reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa. Y de la posesión de la ciudad, esto es, delante de las 25.000 cañas de la porción hasta el límite oriental, y al occidente delante de las 25.000 hasta el límite occidental, delante de las partes dichas, será del príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. De este modo, la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá Benjamín una porción, junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra, junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isaacar otra, junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón otra, junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad otra, junto al límite de Gad, al lado meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, y desde Cádiz y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suerte en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad. Al lado norte, 4.500 cañas por medida, y las puertas de ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra, al lado oriental 4.500 cañas y 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado del sur 4.500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Ezequiel 47 y Ezequiel 48 están hablando también acerca de anhelar el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo infunde el amor de Dios en tu corazón, Romanos 5:5, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios trae vida abundante, crecimiento espiritual, más frutos y sanidad a tu existencia. Ezequiel recibe una imagen de esto cuando ve la corriente de agua que fluye por debajo del templo. El agua brota y llega a ser un río que en primer lugar le llega hasta el tobillo, luego hasta la rodilla, luego hasta la cintura, y finalmente el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Hay muchos árboles a ambos lados del río. Por donde quiera que el río fluye, el mar se vuelve fresco. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores. Allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales.
Jesús dijo que aquellas promesas de Ezequiel no se cumplirían en un lugar, sino en una persona. El mismo Jesús, Juan 7:37 al 39. A través del Espíritu Santo las corrientes de agua viva fluirán en ti también. Jesús dijo, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Este río de agua viva, por lo tanto, es una imagen de la obra del Espíritu, el cual te trae vida, abundancia y bendición, para después brotar de ti hasta tener un impacto positivo en los demás. Todas las metáforas apuntan a vida, crecimiento, fruto y sanidad. Es una imagen de la iglesia de Jesucristo creciendo y trayendo vida donde quiera que fluya el río. En última instancia, el río prefigura y anticipa la Nueva Jerusalén, la ciudad donde Dios vive. El nombre de la ciudad es Aquí habita el Señor. Esto prefigura el nuevo cielo y la nueva tierra que Jesús traerá cuando regrese. Ver Apocalipsis 22, versículos 1 al 2. Señor, gracias por el Espíritu Santo y la promesa de que corrientes de agua viva fluirán de lo íntimo de mi ser. Te pido que me llenes hoy con el Espíritu Santo para que pueda llevar vida, amor, unidad y sanidad donde quiera que vaya. Que Dios te bendiga.